Sonic Racing Cross Worlds aspira a convertirse en el crossover sobre ruedas más grande de los videojuegos, donde prácticamente cualquier personaje que imagines puede unirse a la competencia. Hatsune Miku, Joker, Ichiban, Steve, Bob Esponja y Pac-Man son los primeros invitados a esta carrera de ensueño, pero el plantel de corredores puede expandirse mucho más. Después de una sesión de juego cortesía de Sega, podemos asegurar que Sonic Racing Cross Worlds es más que un multiverso de personajes invitados. En esta entrega hay cambios y mejoras que hacen la diferencia antes de entrar en la pista y otras que verás en plena carrera. Las nuevas opciones te permiten personalizar a tu corredor a tu antojo y prometen una experiencia diferente en cada carrera. Estas son nuestras primeras impresiones de Sonic Racing Cross Worlds. Corre con estilo. Sabemos que la velocidad corre en las venas de Sonic y por eso quiere demostrar que nadie le gana cuando se trata de correr, ni siquiera a bordo de un vehículo motorizado. El Erizo Azul y compañía harán todo por ganar y para lograrlo habrá que usar los objetos de las cajas y personalizar gadgets o artilugios que sirven como habilidades, algo similar a lo que pasa en los RPG. Aquí podremos elegir gadgets de una larga lista, cada uno con diferentes efectos. Por ejemplo, la habilidad para girar al derrapar y golpear enemigos cercanos, comenzar con un nivel de derrape y ganar más velocidad en poco tiempo o almacenar 3 ítems en lugar de 2. Hay tantos gadgets que podemos experimentar hasta encontrar una combinación óptima para nuestro estilo de juego. Además, tenemos la opción de aumentar la velocidad, la aceleración o hacer modificaciones que nos dan un empujoncito en las carreras. Claro que hay que agregar estas mejoras con sabiduría, porque cada gadget ocupa una de 3 casillas según su poder, para que haya balance. Lo mejor es que podemos armar sets y elegir antes de cada carrera para ajustar la estrategia. En general, las opciones de personalización afectan el desempeño en la carrera, pero también hay ajustes estéticos, como el color de los autos, hacer combinaciones de algunas autopartes, incluidas las llantas, y agregar stickers. Algunas de estas modificaciones tienen impacto leve en el rendimiento del vehículo, y su variedad aumenta porque pueden desbloquearse con boletos que se obtienen al ganar algunas carreras. Mundos paralelos. Una de las novedades más importantes es que podremos viajar a otros mundos a través de los Cross Worlds. Estos anillos dimensionales permiten que las pistas se transformen en otro circuito al atravesar los portales que aparecen en las carreras. Una de las ventajas de ir en primer lugar durante la segunda vuelta es tener la oportunidad de elegir uno de 2 caminos disponibles, lo que define el resto de la carrera. Es decir, si la carrera continúa sobre asfalto o se traslada al aire o al mar. Cada carrera tiene 3 etapas. En la primera vuelta recorremos la pista normal, en la segunda etapa entramos en el Cross World y en la tercera regresamos a la pista original pero con cambios durante la vuelta final. Esto agrega frescura a las pistas y variables a cada carrera. Creemos que la decisión de mantener las transformaciones van bien con el concepto de las pistas que cambian ante nuestros ojos. Además, los escenarios son muy coloridos y están llenos de vida, con objetos que pueden saturar la pantalla al punto de hacer las carreras realmente caóticas. Aquí queremos destacar que, aunque haya muchos elementos en pantalla como dinosaurios, un calamar gigante y más elementos que interactúan con los corredores, el desempeño del juego fue estable y no tuvimos problemas al jugar el demo en PlayStation 5. Como es lógico, las pistas nos dan un recorrido por el legado de Sonic y es fácil reconocer el origen de cada nivel. Además, la entrega toma prestadas algunas canciones de los juegos y otros elementos que interactúan con los corredores en plena carrera. Esto ayuda a que cada pista tenga identidad, aunque pueden transformarse más adelante. Como dijimos, la sensación de velocidad es buena y eso tiene que ver con el control, el diseño de pistas y algunas mejoras en la interfaz. Lo primero tiene que ver con el derrape, que sigue funcionando por niveles, pero ahora podemos ver claramente el nivel en el que estamos. Derrapar es una de las mecánicas más importantes porque sirve para aumentar la velocidad y tomar mejor las curvas. También hay rampas donde podemos hacer piruetas y ganar un impulso extra, según la dificultad de la acrobacia. A esto se suman los Turbo Pad, algunos ítems como los Wisp, que aumentan de golpe la aceleración, y la recolección de anillos para aumentar la velocidad. En cuanto a la selección de personajes, se espera que Sonic Racing Cross Worlds sea el Super Smash Bros. De los juegos de carreras, pero la importancia de los personajes principales se mantiene en primer plano. Decimos esto porque en el modo Grand Prix se nos asignarán
uno o dos rivales del universo de Sonic para competir en las 4 pistas. La intención es darle un toque extra a la narrativa, donde estos rivales nos retan en el principio de cada carrera o nos presumen su triunfo después de pasarnos por encima. Estas rivalidades tienen un objetivo. Si logramos superarlos, recibiremos boletos extra para desbloquear objetos en la tienda. Los personajes invitados están bien diseñados y conservan su identidad. Por ejemplo, dicen frases características durante la competencia y tienen su propio vehículo o tabla. Nos dijeron que los corredores incluidos en el Season Pass tendrán pistas temáticas como Bob Esponja y fondo de bikini. Sabemos que más adelante habrá personajes de otros universos, pero es un misterio de quién se trata. ¿Sonic Racing Cross Worlds es un digno rival? Por supuesto, el demo no incluyó los modos en línea ni el resto de opciones, pero este primer acercamiento a Sonic Racing Cross Worlds nos dejó un buen sabor de boca. Se nota una clara evolución de la franquicia y que su apuesta por nuevos agregados añaden peso a su identidad. La velocidad que experimentamos es buena y lo mismo ocurre con el factor competitivo, gracias al uso de los artilugios. Sin embargo, por momentos sentimos que estábamos en un party game por la cantidad de recursos que convierten las carreras en una batalla campal. No lo decimos como queja, pues esto asegura que el factor diversión siempre esté presente. Podremos jugar completo Sonic Racing Cross Worlds a partir del 25 de septiembre de 2025, pero si mueres de ganas por jugarlo, no te preocupes. Podrás darle una probadita durante la prueba de red abierta este 29 de agosto. No olvides decirnos en los comentarios si crees que Sonic Racing Cross Worlds es un rival digno o le falta mucho para estar al nivel de otros juegos de carreras.